¿Sabéis a quién se parece? A Felipe González, que hizo lo mismo. ¿No? Felipe González es de los gobernantes democráticos de mayor éxito de la historia del mundo, ¿no? Ganó 4 elecciones seguidas y en cada elección la presión fiscal era mayor que en la elección anterior. Y la ganaba una, otra vez. ¿Concebís que eso pueda pasar ahora? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que estamos en ese punto en donde la sensibilidad fiscal ha cambiado y en donde esto importa y la gente presta atención y sobre todo presta atención a aquellas entidades a las que tiene visible fiscalmente, que son los ayuntamientos y el Estado, no a las comunidades autónomas, que como sabemos todavía siguen siendo en este país y en otros una especie de Papá Noel, ¿no? que solo regala, digamos, que no cuesta, ¿no? Pero los ayuntamientos sí que son visibles. Y de pronto empieza a haber reacciones que a uno le llevan a pensar, oiga, aquí están pasando cosas raras, ¿no? Por ejemplo, el oneroso alcalde de mi ciudad, ¿no? Gallardón, que sube los impuestos y de pronto se encuentra con una protesta. ¿Cuándo ha habido protestas fiscales en Madrid? Igual en la época de Jovellanos había protestas, ¿no? Pero ¿cuándo ha habido protestas? Yo no recuerdo, ¿no? Estoy en Madrid desde el año 77 y pago mis impuestos. No recuerdo discusiones sobre esto. No recuerdo debates sobre la fiscalidad. Y de pronto están los debates sobre la fiscalidad municipal al orden del día, como están a escala nacional también. En el año 96, cuando gana las elecciones Aznar, fue interesante porque fue la primera vez que los impuestos fueron un issue, un punto electoral. Antes no, por lo que os contaba. Y los impuestos se convirtieron en un punto electoral en el 96 y no han dejado de serlo hasta ahora. Y los gobernantes se acusan mutuamente de subir los impuestos. Esto no pasaba antes, ¿eh? Dicen, no, porque usted sube los impuestos. Bueno, los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid están haciendo una campaña terrible contra Gallardón, diciendo, no, votadnos a nosotros, ciudadanos de Madrid, porque nosotros somos socialistas, no vamos a subir los impuestos como ese malvado Gallardón. Todo es una música rara, ¿no? Esta música es muy rara, nunca hemos visto una cosa así. ¿Ok? Entonces, hay prédica contra el proteccionismo. Nadie dice vamos a salir de la crisis cerrando las economías. Esto es buenísimo. Y después hay un prurito fiscal. Por primera vez. Entonces los socialistas, los mismos que subieron los impuestos con mucha alegría en los años 80, ahora los suben con cautela. Y te juran que es, por una situación de emergencia y que va a ser la última vez y que es nada más que chiquitito y no te va a doler. Y es curioso, ¿no? Pero si son los mismos que hace 15 años subían los impuestos y te echaban a la cara. Ahora ya no. Y esto tiene interés. Y esto es un aprendizaje, me parece a mí, importante. Y la parte peor, digamos, es la parte que no hemos aprendido, pero eso es un poco lo de siempre. Lo de echarle la culpa al mercado, al liberalismo. Ya sabéis que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y cuando hay crisis, uno busca un chivo expiatorio y el mercado es ideal, ¿no? Entonces las empresas, el mercado, el liberalismo, el neoliberalismo, cualquier pavada van a buscar para explicar que la crisis no es culpa de ellos. Esto vamos a aguantarlo, va a pasar en todos los países lo mismo, también en España, ¿ok? Todas las autoridades van a decir que lo malo es producto de la libertad y lo bueno es producto de su intervención. Esto, en fin, démonos por fastidiados, esto es lo que va a pasar. Ahora bien, si pasa en el contexto que yo estoy conjeturando, y es que la economía se recupera pronto, y hay señales de que se recupera pronto, pues bendito sea Dios. Quiero decir, bendito sea Dios. Incluso ese argumento de que lo malo es la libertad
se vende ahora peor que como se vendía en los años 30, en donde fascistas y comunistas, socialistas, intervencionistas, lo que queráis, estaban todos de acuerdo en que lo malo era el mercado y había que cerrar la economía, subir los impuestos. Esto ahora ya no existe más. E incluso políticamente se da esta circunstancia curiosa, que está reflejada en la prensa de izquierdas, en donde los socialistas que estallaron de felicidad, me refiero a la izquierda en general, estallaron de felicidad cuando sobreviene la crisis y dijeron esto es culpa de la derecha, del capitalismo y tal, y se frotaron las manos diciendo ahora sí que vamos a arrasar en las elecciones, se convocan las elecciones y las pierden. Curioso caso también, ¿no? Porque se suponía que la crisis era producto de la derecha. Estos mensajes no calan. ¿Por qué? Porque las políticas económicas tienen ciclos y se parecen mucho. Mientras los políticos nos dicen que son muy distintos unos de otros, no son muy distintos. Y si uno hace la historia de la política económica de los años 80 y mira, por ejemplo, alguna estrategia de política pública, como es la privatización de empresas públicas, se va a encontrar con algo muy interesante. Y es que todos los gobiernos de todos los países del mundo privatizaron empresas públicas en los años 80. Todos. No Margaret Thatcher y Ronald Reagan solos, como nos quieren hacer creer. Todos. Carlos Menem en mi país natal, Felipe González en este. ¿Quién privatizó el INI? Fueron los socialistas. ¿Ok? Funciona esto con ciclos. Y los gobernantes suelen agruparse y hacer lo mismo. Sobre todo cuando hay crisis, todavía más. Se agrupan, tienen un comportamiento animal, el herd behavior, ¿no? Se agrupan cuando viene el lobo. En este caso, el lobo es que la opinión pública igual a lo mejor piensa que ellos tienen algo que ver con la crisis. Entonces se agrupan y se defienden. El G20 es lo que explica eso. Que es un sitio asombroso, el G20, ¿eh? El G20 es un sitio donde está la presidenta de mi país natal. Y la gente quiere ir a ese lugar. Y digo, ¿pero cómo? ¿Por qué quieres ir con una persona así? Pues porque si te sumas, el daño es menor. Nuestro gobierno se ha afanado, ha invertido recursos para estar en el G20, donde está lo peor, vamos, ¿no? Pero ¿por qué hacen eso? Porque se defienden agrupándose. Se agrupan y dicen, bueno, si todo el G20 lo dice, será verdad. ¿No? Bueno, en resumen, que creo que me pasó un poquito de tiempo. Yo creo que estamos en un contexto difícil de crisis, pero en donde las señales de economía, de política económica, son relativamente buenas, no buenas, relativamente buenas, podrían ser peores, y en donde se produce una interlocución entre las autoridades y los ciudadanos en términos de fiscalidad, que a mi juicio es inédita. Y deberíamos estudiarla, deberíamos aprovecharla y deberíamos pensar que el contexto que tienen la relación entre el poder y los ciudadanos no siempre es igual. Y eso probablemente beneficie no solamente a los ciudadanos, sino también a las autoridades. Muchas gracias.